Ahora vamos a analizar el teorema de Thevenin. En realidad, para poder aplicar el teorema de Thevenin de un circuito eléctrico que me den, yo tengo que verificar si puedo separarlo en dos secciones. Una sección A en la cual puedo tener fuentes de excitación de voltaje y corriente, todas de corriente, todas de voltaje, acoplamientos o no acoplamientos entre mis elementos, y una sección B donde solo o únicamente deben de existir elementos pasivos aunque tengan acoplamientos entre ellos. Lo que no puede haber es un acoplamiento de un elemento de lo que estoy llamando sección B con un elemento que esté llamando de la sección A. Entonces la sección A siempre va a ser un circuito eléctrico completo, es decir, con elementos pasivos y elementos activos. Y la sección B solamente van a ser estructuras eléctricas, esto es, elementos pasivos. Una vez que yo ya definí eso, para obtener el circuito equivalente de Thevenin siempre tengo que quitar la sección B del circuito, o también se conoce como carga, porque generalmente en esos elementos hay que hacer algún cálculo. Entonces, ¿o cómo definimos esa sección B? Pues si en el enunciado nos dicen calcular el voltaje en el capacitor, nuestra sección B sería únicamente un capacitor. Si nos dicen calcular el voltaje entre los puntos A y B, habría que analizar si entre los puntos A y B únicamente hay elementos pasivos, entonces esos elementos los vamos a retirar. Y con la sección A que nos queda vamos a obtener el circuito equivalente de Thevenin. Y el teorema de Thevenin nos dice que cualquier circuito eléctrico se puede transformar en una sola fuente de voltaje o en un circuito serie que va a estar formado por una sola fuente de voltaje que se conoce como voltaje de Thevenin en serie con una impedancia que se conoce como impedancia de Thevenin. Y ese circuito equivalente nuevo va a estar entre los puntos A y B que se tenían. Entonces, para poder obtener el equivalente de Thevenin, primero retiramos la carga o sección B, elementos pasivos únicamente, pueden haber acoplamientos entre ellos, pero no entre algún elemento de la sección A. Lo retiramos y ese sería el circuito que tenemos aquí. Voy a aclarar algo, todos los teoremas que estamos trabajando, y todas las leyes, tanto la de Ohm como todo lo que estamos trabajando, se pueden utilizar para impedancias y admitancias. Por eso no estoy escribiendo nombres. Que en algunas demostraciones sí es más fácil obtener el circuito a través de impedancias que de admitancias, por eso lo hacen así, pero eso no implica que no se puedan usar admitancias. Entonces todos los teoremas que estamos viendo, así como la ley de Ohm, se puede utilizar para impedancias y admitancias, al igual que los divisores de voltaje y de corriente. Lo hay para impedancias o admitancias, que de manera general las admitancias es un modelo matemático que nos ayuda mucho a resolver ciertos circuitos que a través de impedancias es muy difícil. Es por ello que generalmente se trabaja con impedancias, o en la mayoría de los casos. Pero si tuviéramos admitancias, los teoremas, así como ley de Ohm, divisores de voltaje y divisores de corriente, también se pueden usar. Hay que tener cuidado porque como el criterio es diferente, podemos cometer errores. Entonces, retomando, tenemos el circuito que estamos analizando aquí, quito la carga y entonces ya tengo mi circuito eléctrico formado por elementos pasivos y elementos activos. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que obtener ahora de esta sección A o de este circuito eléctrico mi impedancia de Thevenin, así como mi voltaje de Thevenin. Para obtener la impedancia de Thevenin, ¿qué se va a hacer? Siempre todas las fuentes que tenga el circuito se deben de igualar a cero. ¿Qué se va a realizar? Bueno, tenemos en este caso este circuito eléctrico, tenemos una, dos y tres fuentes. Y ya se mencionó que toda fuente de corriente que se iguale a cero se debe de sustituir por un circuito abierto. Toda fuente de voltaje que se iguale a cero se debe de sustituir por un cortocircuito. Y entonces analizamos la estructura que nos queda para obtener la impedancia total. Y recuerden que por eso el primer tema es estructuras pasivas de dos terminales. Aquí está A y B. Tengo mi estructura pasiva y si no existen acoplamientos puedo aplicar reducciones serie paralelo. Si existen acoplamientos me auxilio del método de Mayes para aplicar mi ecuación general y obtener la impedancia total, que sería la impedancia de Thevenin. Entonces, para obtener siempre la impedancia de Thevenin, todas las fuentes que tenga mi circuito eléctrico se deben de igualar a cero.
¿Y qué sucede? Que toda fuente de corriente que es igual a cero es un circuito abierto, toda fuente de voltaje que es igual a cero es un cortocircuito. Analizo el circuito que me queda, son únicamente elementos pasivos y tenemos dos opciones, o reducción en serie paralelo o ecuación general para obtener la impedancia total, que sería la impedancia de Thevenin. Si ya obtuvimos la impedancia de Thevenin, entonces ahora hay que obtener el voltaje de Thevenin. Para obtener el voltaje de Thevenin se va a emplear cualquiera de los métodos conocidos. ¿Por qué? Hay que determinar el voltaje que hay entre los puntos A y B. Y me va a producir una caída de tensión siempre de A hacia B. Así se está estableciendo. ¿Y cuáles son esos métodos conocidos? Si fuera el caso, podríamos aplicar nada más ley de Ohm. Si fuera la situación, podría ser un divisor de voltaje, un divisor de corriente, intercambio de fuentes, superposición, método de mallas, método de nodos. Todos esos métodos habría que analizar cuál sería el idóneo para trabajar con este circuito y obtener el voltaje entre los puntos A y B. Una vez que se obtiene la impedancia de Thevenin, el voltaje de Thevenin, entonces escribimos el circuito equivalente de Thevenin entre mis puntos A y B. Y quiere decir que de tener tres fuentes y muchos elementos acoplados, solo voy a tener una fuente de voltaje que lleva esta dirección. ¿Por qué? Porque me tiene que generar esta caída de tensión. Y esa caída de tensión es de A hacia B. Y solo puedo hacerlo si lleva esta dirección para que me genere una caída de tensión de A hacia B. Por eso es que lleva la dirección, la fuente. Si queremos darle un sentido, siempre va a ir en dirección hacia mi punto A. Al menos bajo el criterio que estamos usando para calcular el voltaje de Thevenin. Y esta fuente de voltaje me debe de quedar en serie a la impedancia que se obtuvo, que es la impedancia de Thevenin. Estos dos elementos están conectados en serie entre mi punto A y B. Y una vez que lo obtuve, voy a conectar ahora mi carga o sección B, que si recuerdan o se ven, el circuito únicamente eran dos elementos y tenían un acoplamiento. Coloco mi carga con su acoplamiento y ahí voy a realizar lo que me hayan pedido, calcular la corriente total, el voltaje total, porque es mucho más fácil calcular aquí voltajes y corrientes que en esta estructura eléctrica que está más grande. Recuerden que la finalidad de los teoremas es resolver de una manera más fácil los circuitos que tengamos que analizar, ya sea para obtener su voltaje o su corriente de los elementos donde se necesite. En este caso, es mucho más fácil tener 4 elementos nada más que tener 3, 6, 9, 11 elementos y hay que trabajar para obtener el resultado. Y básicamente esto es el teorema de Thevenin.